Sí, se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues en esta ocasión el tema a charlar es un tema que me parece de una relevancia muy grande, pero también me parece de una dificultad también muy grande, porque parece simple hablar de comunicación con los hijos o hablar en general de la comunicación, pero vaya que ustedes como padres no me dejarán mentir que a veces es difícil acercarse a los hijos y entablar una comunicación asertiva o que de alguna manera sí pueda llegar a tocar puntos importantes en la relación con sus hijos, ¿no? Y más cuando a veces se trata de adolescentes que efectivamente se vuelve un reto mucho más grande, ¿no? Ahora, a pesar de las dificultades, lo que voy a tratar de proponerles a lo largo de la exposición es que, pues, a pesar de esas dificultades, se puede. Se puede, solo que habría que tener en cuenta algunas situaciones que son las que quiero compartir con ustedes y que de ahí podamos reflexionar cómo ha sido nuestra forma de comunicación con nuestros hijos y qué situaciones tal vez tengamos que replantearnos o reflexionar para que ésta se vuelva mucho más efectiva, por así de llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues comencemos, ¿no? Mi idea es presentarles al menos dos momentos en la charla, ¿no? El primer momento tiene que ver con esta pregunta que yo creo que todo el mundo en algún momento se nos ha venido a la mente, nos la hemos preguntado. ¿Por qué es tan complicada la adolescencia? ¿No? ¿Por qué se vuelve una etapa tan complicada? Porque yo creo que esto me parece importante o relevante empezar por aquí, porque justamente para poder yo comunicarme con mi hijo en este momento de su edad, de su etapa de desarrollo, tengo que pensar y reflexionar qué tipo de complicaciones le están ocurriendo, ¿no? Para yo poder acercarme con esa conciencia de que estoy trabajando, de que estoy tratando de comunicarme con un chico que tal vez está viviendo algunas situaciones que lo están colocando en una posición bastante incómoda o en una posición bastante difícil, que son propias de la adolescencia como tal, ¿no? Y como lo mencionaba obviamente mi colega y amigo Iván, pues ahora aún más, ¿no? Con esta situación del COVID, bueno, si ya de entrada hay cierta dificultad en esta etapa, bueno, con esta situación de la pandemia y todo el aislamiento que se ha dado, pues todas estas cosas de las que vamos a hablar pueden estar potencializadas y bueno, se vuelve más difícil esa comunicación. Entonces, más allá de entrar en detalle de muchas cosas que yo supongo que ya han escuchado en algún otro momento sobre qué si los cambios físicos, qué si esto, qué si lo otro, yo me voy a centrar en una situación que me pareció relevante y que me parece que es el meollo de los problemas, no de todos los problemas del adolescente, pero sí en gran parte puede ser explicados por esta parte, ¿no? Y es que el adolescente tiene que hacer frente al duelo de la pérdida de la infancia. Y esto parece en un primer momento como algo, bueno, pero por qué es una pérdida? Por qué de alguna manera puedes sentir esta dificultad de perder el estatus de niño? ¿Sí? Bueno, porque lo que viene no es poca cosa, ¿no? Lo que viene es convertirse en adulto. Y convertirse en adulto en nuestro mundo y trae unas exigencias, ¿sí? Que evidentemente el adolescente aún no se siente preparado para, pero sí se le está exigiendo constantemente, se le está bombardeando con ciertas situaciones que pues lo ponen un poco más tenso de lo que ya está, ¿no? Por ejemplo, frases como venga, tienes que tomar ya decisiones, ¿no? Estudia, que si no, no llegarás a hacer nada en la vida. Ya tienes que plantearte lo que quieres hacer para trabajar, para ganarte la vida, ¿no? Empieza a vivir tu sexualidad, ábrete camino en la sociedad. O sea, parece sencillo, ¿no? Pero a veces hasta el adulto tiene dificultades con esto. Aún el adulto a veces no sabe qué hacer,
con su tiempo, no sabe si lo que está haciendo le apetece o si no le apetece o si renuncia mejor a todo. O sea, si para adulto es difícil, ahora imagínense a un adolescente que justamente había estado en una etapa de la infancia en donde no se le exigía todo esto. Digamos que el infante vivía muy contento porque no sabía lo que le venía, ¿no? No sabía lo que le esperaba. Eh, y hacia eso vamos a ir. Porque entonces tenemos que pensar cuáles son los privilegios que pierden los adolescentes en este paso o en este duelo por la infancia, ¿no? Y de entrada, primero, adiós a que papá y mamá se encarguen de resolver casi todo, ahí disculpen, los problemas. ¿Y qué quiere decir esto? No, yo sé que hay muchos padres que siguen solucionándole la vida a los adolescentes, eso es un hecho, ¿no? Sería un tema diferente a abordar, ¿no? Pero en general, la exigencia que se le da al adolescente es que el papá ya no tiene que estar ahí siempre, ¿sí? Ya no tiene que solucionarle todo. No quiere decir que el papá se desentienda del hijo adolescente porque tampoco es el caso todavía en esta edad, pero sí empieza a ir adquiriendo un poquito más responsabilidades de las que tenía como niño, ¿no? Eh, Se le tiene que decir adiós al placer de la despreocupación, o sea, el niño, tampoco quiero decir que el niño viva en una burbuja, ¿no? El niño tiene sus propios conflictos, pero si todo va bien, si el niño tiene un buen desarrollo, pues está ubicado en una posición en donde está despreocupado, ¿no? Porque lo que tienen que hacer para sobrevivir en demasía se ocupan sus padres. O sea, los padres están ocupados en la sobrevivencia del hijo, del niño, ¿no? Y en el adolescente, bueno, se le empieza a exigir que esto ya no sea así, que ya empiece a tomar decisiones. Por ende, también se está despidiendo del pensamiento omnipotente del niño. O sea, el niño cree que el mundo es color de rosa, que el mundo es simple, que en el mundo él puede hacer mil cosas. Véanse que no sé si se acuerden, pero a mí me pasaba de niño o de adolescente todavía que decía, no, yo cuando trabaje voy a comprarme un carro, a comprarme una casa luego, no me voy a esperar tanto tiempo, voy a ser solvente económicamente y voy a ser muy exitoso. Y yo me veía así a los 25 años, ¿no? Cosa que es bastante difícil, pero eso tiene que ver con que el niño tiene un pensamiento omnipotente en donde todo es más fácil. Y al adolescente tiene que entrar en el mundo, vamos a decirlo así, un mundo real, en donde la exigencia es bastante más ardua, ¿sí? Y le impone ciertos obstáculos que le impiden justamente, que empieza a ver frustraciones en cuanto, caray, no está tan fácil, ¿no? Entonces el niño solo juega, estudia, disfruta de la compañía de los padres, no toman grandes decisiones, no vienen tormentas hormonales, ¿no? Como las vive el adolescente, no tienen que enfrentarse al ruedo de las relaciones sentimentales y sexuales, que ya es todo un reto, ¿no? Ya sé que algunos padres igual batallan un poco con este tema de las relaciones sentimentales y sexuales con los hijos, pero bueno, muy separada a la idea de que si está bien o no que tengan relaciones sentimentales o que vivan su vida sexual a determinada edad, más allá de ese debate que en realidad no quiero meterme, está la idea de que ya hay impulsos, ¿no? Ya hay ciertos deseos, a establecer relaciones sentimentales y a la sexualidad. Y eso es todo un reto, no es algo que sea sencillo para el adolescente, ¿no? Porque entonces se la va a ver con su autoestima, con los rechazos, con su identidad, con sentirse que no es suficiente para las mujeres, o en el caso de las mujeres, que no es suficiente mujer para los hombres. O sea, hay una serie de situaciones que parecen muy padres, ¿no? Esto de tener pareja, pero que implica bastante malestar para ellos. En cambio, tenemos que la adolescencia da la bienvenida a los problemas de ser un proyecto de adulto. Esto me parece importante. El adolescente tiene el problema de que se está convirtiendo en un proyecto de ser adulto. O sea, no es un adulto, pero ya es un proyecto a convertirse en adulto. Eso implica que tenga que tomar decisiones importantes o cada vez más importantes. Por ejemplo, que ya se acercan a elegir la carrera, su profesión, pues
parece sencillo decirles, no, bueno, elige lo que te gusta, mira, tú imagínate, cierra los ojos y imagínate cómo te ves dentro de 10 años, ¿no? Bueno, pues sabemos que no es una cosa tan simple, ¿no? Por algo muchas personas terminan estudiando cosas que igual no les gustan y que al último terminan como cambiando, ¿no? Se le da la bienvenida a jugarse la autoestima, ¿no? En las relaciones de pareja. Imagínense si el deseo sexual, si la vida sexual trae de cabeza a los adultos, imaginen cómo traerá al adolescente esta experiencia, ¿no? Y bueno, por si todo esto fuera poco, el cuerpo de los púberes comienza a transformarse y eso ya también le da un golpe a la autoestima, ¿no? Y ustedes se preguntarán algo que comúnmente nos preguntamos y teorizamos de alguna manera. En los libros hay un debate increíble de cuándo empieza y cuándo acaba la adolescencia. Si retomamos un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora, bueno, sabemos con certeza que empieza en la pubertad, cuando empiezan los cambios físicos, ¿no? Pero ya no hay tanta certeza cuando nos preguntamos cuándo termina. En teoría sería muy fácil decir que termina a los 18 o que termina a los 21 o poner una fecha casi exacta, ¿no? Pero la propuesta que de alguna manera comparto con ustedes en función de esta idea de que el adolescente está viviendo un duelo por su infancia, es que la adolescencia no va a terminar hasta que no entre definitivamente en el mundo de las responsabilidades adultas. Entonces, el final de esta etapa va a depender mucho más de lo social que de la circunstancia y de las circunstancias, perdón. ¿A qué me refiero? Que evidentemente volverme totalmente responsable de mí mismo en un mundo en donde no hay trabajo, en donde se batalla, en donde no es tan fácil volverse independiente, pues le va a dificultar aún más al adolescente lograr entrar definitivamente en ese mundo de responsabilidades. Y bueno, si a eso le agregamos que ustedes han de conocer personas que a los 40 siguen siendo algo adolescentes, ¿no? No digo que todos, que por completo sean como adolescentes, pero sí en ciertos aspectos siguen siendo adolescentes, porque no se han podido independizar o porque no se han podido realmente vivir plenamente ellos separados de sus familiares, ¿no? Y a eso le agregamos lo que ya les digo, ¿no? Que la sociedad no les pone nada sencillo para que puedan sentirse adultos de verdad. O sea, incluso una persona, un hijo que ya acabó su carrera, tiene 22, 23 años, no, no se siente independiente. Porque la sociedad tampoco pone nada sencillo para que ellos puedan encontrar un trabajo, para que ellos puedan sentir esta independencia económica, por ejemplo, ¿sí? Porque las relaciones afectivas tampoco son lo más fácil del mundo, ¿sí? Entonces, no es sencillo. Y yo esta pequeña introducción del por qué es tan difícil o por qué es complicada la adolescencia, me parecía importante por lo que les comenté al inicio. Porque si tenemos en cuenta esto, tal vez vamos a poder acercarnos a hablar con nuestros hijos teniendo en cuenta esto, ¿sí? No nada más con tenemos que, como padres, de que nuestro hijo pues le vaya bien en la vida, piense lo que va a hacer, y que rápido obviamente encuentre éxito, encuentre lo que le gusta. O sea, tenemos que darnos cuenta que efectivamente no es cosa sencilla lo que les estamos pidiendo, ¿no? Que no estoy diciendo que no sea posible. Estoy diciendo que es complejo, que requiere su tiempo y que requiere también de que ustedes estén conscientes de que es un problema para ellos también, ¿sí? Ahora sí, ya teniendo todo en cuenta esto, entonces, ¿cómo hablar con un adolescente, no? Que esa es la parte, digamos, central de nuestra plática del día de hoy. Y bueno, lo primero es saber que no siempre es sencillo hacerlo. O sea, ninguna estrategia que yo dé, ningún consejo que yo dé, quiere decir que si lo aplican a la de ya va a abrirse el adolescente y va a contarles todo y van a poder comunicarse con él de manera simple. No, lo primero que tienen que reconocer es que no es simple hacerlo. Lo que vamos a estar viendo es por qué no es tan simple. Y una de las razones principales por la que no es sencillo hablar con los hijos que están pasando por esta edad de la adolescencia es que a veces están muy comunicados y de repente se encierran en sí mismos, ¿no?
Y lo que más estresa a veces a los padres es que a veces se muestran agresivos. Esta parte yo creo que la han vivido algunos de los padres aquí presentes con sus hijos adolescentes y es cierta, ¿no? A veces el adolescente está como de muy buen humor, se acerca con ustedes y platica que ustedes dicen, ay, bueno, pues qué bien, ¿no? Vamos bien. Y de repente, pum, ya no quiere hablar con nadie, cierra en su cuarto, no se comunica, no expresa lo que piensa, lo que siente. Y a veces hasta al nosotros tratar de acercarnos, las respuestas son agresivas. No siempre una respuesta agresiva quiere decir que realmente le caigan gordos ustedes como padres. No siempre tienen que tomarse a personal, vaya. A veces quiere decir que el adolescente no sabe la respuesta. A veces no sabe cómo se siente. A veces lo que tiene. Porque dicho sea de paso, muchas veces este duelo por la infancia no se vive de forma consciente, es decir, es una sensación inconsciente. No es que el adolescente esté pensando constantemente, no, yo era mejor cuando era niño, por eso, pero ahora me exigen esto. No, es una angustia que a veces no logran identificar. A veces en los procesos terapéuticos con adolescentes, de lo que se trata justamente es de eso, de llevar al adolescente a que entienda que está viviendo un duelo, porque ni enterado está que está viviendo un duelo. Entonces, a veces que nosotros queremos que el adolescente se comunique, que nos diga lo que siente, lo que piensa, ¿sí? A veces no sabe qué contestarnos. No es porque le caigamos mal, sino que se siente como entre la espada y la pared, porque no sabe cómo explicar aquello que le sucede. Y bueno, la pregunta que pueden lanzar algunos padres es, bueno, ¿y si no quieren decirnos nada? Hay que entender que los adolescentes a veces tienen esa tendencia a refugiarse en una especie de mutismo, ¿sí? O sea, de no querer hablar. Eh, Así que si el adolescente no quiere hablar, no hay opción más que aceptar que su hijo no quiere hablar y que a veces hay que respetarlo. O sea, que no siempre va a querer comunicarse con nosotros y si no quiere hablar hay que respetarlo. Como cualquier persona respetaría a ustedes como adultos de que a veces no quieren hablar de la situación. ¿Por qué? Porque ahorita no pueden, porque en este momento no quieren hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y parte importante de entender aquí es que el adolescente no se comporta así nada más para molestarlos, o por lo menos no siempre, porque bueno, hay veces que sí, que el adolescente está molesto con ustedes por alguna situación y bueno, claro que puede actuar así para molestarlos nada más, pero no siempre es por eso. Muchas veces, como decíamos antes, no sabe cómo responder porque se siente atascado, se siente bloqueado, ¿sí? Entonces, como padres, algo que tenemos que, digamos, practicar un poco y empezar como a experimentar es que hay que ser muy intuitivos, ¿no? Saber cuándo nuestro hijo está pasando por una de esas fases de mal humor, ¿no? Que aparentemente no tiene sentido para nosotros porque estaba bien, porque estaba muy comunicativo en la mañana, regresó y ya no quiere hablar, ya está molesto, ¿sí? Y cuando intuyamos que es uno de esos momentos que aunque para nosotros no tiene mucho sentido, entonces es mejor no querer entablar un diálogo en ese momento. Entonces habrá que esperar un buen momento para ahora sí, ir y ver qué está pasando, preguntar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si integramos un poco esto, habría que respetar su silencio y respetarlo sabiendo que no es capaz de explicarlo. ¿Por qué? Porque el adolescente entonces lo agobian las presiones de la vida y presiones que no tenía antes. Por lo tanto, no hay que forzar a que hable, lo que no implica no intentarlo, ¿eh? No estoy diciendo que como nos lavemos las manos como Pilatos y bueno, pues si está enojado entonces no le hablo, ¿no? No quiere decir que no lo intentemos. Hay que sondearlo, hay que tratar de ayudarle a que explique lo que pasa, si sentimos que eso lo va a hacer sentir un poco mejor.
Pero si vemos que no hay respuesta positiva, bueno, entonces lo dejamos e intentamos en otro momento. No quiere decir que nunca lo intenten, ¿no? Porque de lo contrario, si el adolescente se siente forzado, lo van a poner entre la espada y la pared y va a terminar sintiéndose agredido. Y entonces va a poder, entonces sí va a explotar, ¿sí? Y tal vez, pues ahí es donde nosotros nos vamos a preocupar más, ¿no? Pero tal vez eso se pudo haber evitado si yo respeto un poco que en ese momento no quiera. Yo sé que esto que les estoy pidiendo no es tan sencillo porque implica que ustedes quieren saber lo que le está pasando porque les angustia, porque es su hijo, porque requieren saberlo, ¿sí? Yo sé que no es algo que sea simple, ¿sí? Pero en estas situaciones a veces es mejor, ¿no? Por eso aquí puse esta frase, ¿no? Que ustedes pueden estar pensando. Pero es que de seguro tiene algo y tenemos derecho a saberlo, ¿no? Porque somos sus papás. Entonces, si está triste, tenemos derecho a saber qué le pasa para poder ayudarlo, porque somos sus papás. ¿Quién mejor que nosotros para poder escucharlo, para poder, sí? Pero bueno, yo les devolvería una pregunta para que reflexionen. ¿Pero acaso su hijo no tiene derecho a su intimidad? ¿A no querer hablar de lo que a él le pasa? Hay veces, como insisto, que hasta nosotros no queremos hablar de lo que nos sucede. Insisto en esta parte de que no es que, bueno, si el adolescente nunca quiere hablar y nunca nos dice nada, bueno, habrá que pensar que hay algo que está pasando y que tal vez ya no sea un trabajo meramente de nosotros, sino que habrá que pensar la posibilidad de un proceso terapéutico, qué sé yo, ¿no? Sí, pero no siempre va a querer hablar con nosotros y habría que aceptarlo. Hay otros padres que, por ejemplo, son mucho de esta frase de yo soy amigo de mi hijo, por lo tanto él puede contarme todas sus intimidades. Y aquí tenemos dos puntos. Primero, que pretender ser amigo de los hijos es colocarse en el lugar de alguien de su edad, para empezar, ¿no? Porque él no tiene amigos de 30, 35, 40 años. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero digamos, no es lo más, no es lo más cotidiano. Entonces, si ustedes quieren ser su amigo, se van a colocar como alguien de su edad. Y de ese modo, si yo me coloco como alguien de su edad, entonces voy a ignorar la diferencia generacional. O sea, no hay diferencia generacional si yo pretendo ser su amigo. Entonces, el adolescente ya tiene sus amigos, no hay necesidad de que tenga otro en casa. Porque además, los padres deben de seguir poniendo reglas. Y eso solo lo pueden hacer desde su posición de padres. Si ustedes tienen una posición de amigos, no pueden poner reglas. Va a ser difícil. O bueno, pueden ponerlas, pero de hecho, de eso a que se cumplan, bueno, va a ser difícil. Eso por un lado. Y el segundo punto sería que dialogar no puede significar pretender que el adolescente les cuente todas sus experiencias amorosas si no lo desea, por ejemplo. O sea, que por más confianza que haya con su hijo, hay cosas que a ustedes no les va a contar. Que no podemos pretender que tener una buena comunicación con el hijo sea que me lo cuenta todo, porque de hecho nadie le cuenta todo a... De hecho, hay veces que los esposos no se cuentan todo, ¿sí? Porque ese grado de intimidad no es digamos, no es la postura sana, no es que si me cuenta todo, esto es ya saludable, ¿no? No, porque uno tiene ciertas cosas que no le... Es más, de hecho, a veces los adolescentes eligen a cierto amigo para contarle algo. No a todos los amigos le cuentan todo, ¿no? Ahora, el problema entonces que tenemos dentro de la comunicación con nuestros hijos y adolescentes es que hay falta de diálogo. Y aquí es importante ver lo que es un diálogo, ¿sí? Cuando los hijos son niños, pues bastaba con jugar con ellos, era más fácil la relación, ¿no? Me pongo a jugar con ellos, me pongo a jugar con los carritos, le cuento un cuento, le canto una canción, ¿sí? Le doy la cena y eso ya me estoy relacionando con él. Y eso como que bastaba con un niño para sentir que había una especie de comunicación. Pero bueno, no le vas a ir a cantar una canción de cuna al adolescente, no vas a ir a jugar con los carritos con él, ¿no?
El adolescente, en su etapa de pasar de ser adolescente a adulto, ya puede entablar un diálogo que no tenga que ver con estas situaciones más infantiles. Pero a veces ¿qué pasa a veces que hay falta de diálogo en las familias? Primero, falta de tiempo, que entendemos que eso pueda darse, ¿no? Los padres trabajan mucho, no tienen un tiempo para dedicarlo, pero yo creo que ya en la anterior plática el doctor Salvador había comentado que no importa si es mucho o poco, sino que sea de calidad, ¿no? Que esté ahí bien. Otro punto que hace que falte el diálogo son las falta de ganas de implicarse verdaderamente con sus hijos. Falta de ganas de implicarse verdaderamente con sus hijos. No es un tema de regaño hacia los padres, porque a veces hay falta de ganas de implicarse verdaderamente con los hijos, ¿sí? No siempre uno está en un estado emocional, en una, sí, en un estado emocional en donde quiera enfrentar a ese hijo adolescente. Y eso habría que aceptarlo. Ahora, que si ya nunca, o sea, que si es nunca, ¿no? Que si nunca implicar verdaderamente con mi hijo, bueno, habría que reflexionar y replantear un poco por qué está ocurriendo esto, ¿no? Y la otra forma o la otra causa que puede estar, valga la redundancia, causando la falta de diálogo, sería la falta de capacidad para hacerlo. O sea, que el padre, la madre no se sientan capaces de ir y hablar con su hijo, ¿sí? Ahora, ¿cómo solucionamos esta falta de diálogo? Primero, tenemos que entender que va a ser muy difícil empezar a dialogar con nuestros hijos adolescentes si antes estábamos totalmente desconectados de él. O sea, si antes no estábamos tan conectados con ese adolescente, va a ser difícil que empecemos a dialogar como si nada, ¿no? Porque el adolescente hasta va a decir, ah, canijo, ¿y qué le pasó a mi mamá? ¿No? ¿Qué le pasó a mi papá? De repente quieren hablar conmigo como si siempre lo hubieran hecho. Hay veces hasta que los adolescentes son un poco juiciosos y un tanto le pegan emocionalmente a los padres y hasta dicen, no, si antes no le importaba, ¿por qué ahora sí le importó? ¿Sí? Otro factor relevante para solucionar esta falta de diálogo es que los padres reflexionen sobre su propia historia personal. O sea, ¿qué tanto hubo comunicación con sus propios padres? ¿Qué tanto en realidad ustedes como adolescentes tenían esa comunicación efectiva y afectiva con sus papás? ¿Qué tanto sus papás podían acercarse con ustedes y platicar y ver lo que sienten y piensan? Ahora, no estoy diciendo que si ustedes tienen una historia personal un poco difícil en estos terrenos, quiera decir que nunca van a poder cambiarlos, ¿no? Que siempre van a tener que reproducir estos esquemas que han venido heredados de familia en familia, ¿no? Pero bueno, lo que implica romperlos es que es necesario reflexionar sobre ellos, ¿no? Tenerlos presentes, ¿sí? Entonces, la pregunta que le lanzo a veces, que a veces es necesario lanzarse a sí mismo como papá, es ¿qué responsabilidad tengo en que no haya diálogo? ¿Qué responsabilidad tengo yo en que no haya diálogo? No estoy diciendo que no haya responsabilidad por parte de su hijo, por supuesto que la hay, pero ¿qué parte también tiene que ver con mi responsabilidad? ¿Será que antes estaba desconectado y ahora no tengo idea de cómo platicar con él? ¿Será que tengo una historia en la que, bueno, mis papás no se comunicaban conmigo y entonces ahora tampoco sé cómo acercarme a mi hijo? Habría que reflexionarlo. Cada uno de ustedes tendría la oportunidad de ver en qué parte de esa dificultad se encuentran algunos problemas o conflictos que tienen que ver con ustedes y no tanto con su hijo, ¿no? Ahora, habría que plantearnos también qué es y qué no es dialogar. Y empezamos por lo que no es. Dialogar no es interrogar. O sea, si ustedes pretenden comunicarse con sus hijos interrogándolo por todo, como detectives que quieren sacarle la verdad, eso no es dialogar. Eso es a lo mucho un interrogatorio policíaco para sacar información, de a ver si mi hijo está haciendo algo malo o está haciendo algo peligroso, ¿no? Eso sería interrogar, pero no es diálogo. Un diálogo es entre dos.
Un diálogo tampoco es imponerse. O sea, tampoco es, vas a hacer esto porque te lo digo yo y punto. No digo que haya ocasiones en las que es importante poner límites y poner reglas y decir, bueno, esto es lo que se va a hacer porque se tiene que hacer así, ¿no? Pero no siempre se trata de imponer. Y si vamos a imponer, sépase que no estamos dialogando. De hecho, ni con nuestros hijos, ni en nuestro trabajo, ni en nada, ¿no? O sea, y generalmente lo que sucede en la comunicación que la hace no efectiva es justamente que uno trata de imponer su idea sobre el otro. Porque el otro está mal, porque la otra forma de pensar que tiene no es la correcta, porque esto, porque el otro, ¿no? Y entonces trata de imponerse, entonces ya no hay un diálogo. Ahora, comunicarse, esto es otra, ¿no? Esta es otra, porque muchas veces en algunas de, que es importante, ¿no? La prevención y todo lo que nosotros dejamos de estrategias y demás, pero a veces los padres creen que comunicarse es transmitir información preventiva a sus hijos. O sea, es como sentar, bueno, miren, si van a tener relaciones sexuales, usen los métodos anticonceptivos, que es muy importante para evitar el embarazo. Y bueno, si vas a usar, si vas a tomar, pues toma con moderación y no sé qué. O sea, sí es importante. La importancia de transmitir esa información preventiva vaya, es necesaria. Es necesaria que exista este transmitir información preventiva a sus hijos, pero no es dialogar. Sigue siendo que no es dialogar. ¿Sí? A lo mucho es que esa familia, vamos a decir, en esa familia hay suficiente información preventiva, pero no hay diálogo. ¿Sí? Un diálogo, ahora vamos a lo que sí es, ¿no? Un diálogo es de dos. Es una forma de intercambiar información, no de brindar solamente información. O sea, yo hablo, mi hijo habla y hay un intercambio de información. ¿Qué piensas tú sobre, qué pienso yo sobre esto? ¿Sí? No trato de imponer, no trato de interrogar, trato de comprender qué es lo que siente mi hijo, qué es lo que piensa. Y el diálogo lo que va a producir, si yo me comunico de esta forma, lo que va a promover es que el hijo también tenga o sienta que la otra persona me está comprendiendo. No solo que me quiere imponer, no solo que quiere sacarme la sopa, no solo que me quiere transmitir información para que no la vaya a regar, sino que en realidad quiere comprenderme, quiere escuchar lo que yo pienso, quiere escuchar lo que yo siento. Y le da importancia, le da ese lugar a eso que yo traigo y que quiero comunicar. Cuando quiero comunicarlo, porque ya vemos que a veces no lo va a querer comunicar. Y esta palabrita que viene aquí de intersubjetividad tiene que ver con eso. La intersubjetividad tiene que ver que yo tengo que comprender que el otro, en este caso su hijo, pero puede ser cualquier persona, que el otro es una persona aparte a mí, distinta a mí, con sus propios deseos, con sus propios sentimientos, con sus propias ideas. Algunas no nos van a gustar, algunas nos van a gustar, pero finalmente creo que muchas veces cuando tratamos de imponer a los hijos, el mensaje que mandamos es que no te quiero cuando no piensas como yo. No te quiero cuando haces cosas que yo considero que están mal. En lugar de dialogar, bueno, ¿por qué pensaste así? ¿Por qué pensaste que esto fuese de esta forma? Me interesa saber. Incluso, oye, ese youtuber al que escuchas, ¿de qué habla? Ah, mira, habla de esto. ¿Y por qué piensas que es así? No, 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 ese youtuber no sirve para nada. Nomás, mira, te está metiendo cosas en la cabeza. O sea, hay que tratar de entender por qué escuchan al youtuber, qué es lo que les llama la atención, qué temas, ¿no? Y incluso hacer un intercambio, ya escucharlo y decirle, bueno, tú piensas eso, mira, hoy ya te explico, yo pienso esto. ¿Cómo ves? ¿Sí? O sea, si lo estamos llevando a que el adolescente se vuelva adulto, bueno, habrá que dialogar, porque dialogar es de adultos. ¿Sí? Bien. Entonces, ya vamos a terminar. Reflexionemos. En muchas familias, los jóvenes saben lo que piensan los padres, pero no lo que sienten los padres.
y viceversa. Si les ha pasado, ¿no? Reflexionemos un poco, o sea, esto me parece vital. Dialogar quiere decir que mi hijo también puede conocer lo que pienso y siento. Y ya si nos metemos en este tema del COVID y todo lo que está pasando, dialogar implica que mi hijo sepa que también yo me siento mal por todo lo que pasa, que también yo estoy asustado, que también yo tengo miedos. Porque si no, el mensaje es como si el adulto no sintiera, no tuviera angustias, y entonces ser adulto es ser como perfecto, como que nada me pasa. Y eso angustia más adolescente, porque el adolescente está angustiado y dice, chin, pero ser adulto es que no tenga que importarme nada, que tenga que ser fuerte, que tenga... Piénsenlo. A veces también conocemos, a veces los padres conocen lo que piensan sus hijos, pero no lo que sienten. Porque hay una dificultad en la comunicación no solo verbal, sino afectiva. Como si no pudiéramos relacionarnos afectivamente con los hijos porque no me pueden ver débil, porque no me pueden ver así como que yo estoy como que angustiado porque eso los va a angustiar más a ellos. No, es importante que el adolescente también sepa lo que ustedes piensan y sienten. Es fundamental escucharlos, intentar entenderlos, intentar, porque es intentar, ¿eh? Porque hay veces que no los, o sea, que por más que quieren ustedes, no, pero ¿por qué piensa así, no? ¿Por qué debería de pensar de esta forma? Sí, porque esto es lo correcto, porque esto es lo sano, porque yo sé que es lo sano, ¿no? Por eso es un intento, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Pero aunque a usted les caiga gordo del tema que les va a hablar, traten de escuchar, traten de entender por qué les gusta. Y bueno, tratar de también escuchar al adolescente que ustedes fueron como padres, para que se den cuenta que también ustedes tenían tal vez algunas ideas medio locas, medio extrañas, ¿no? Sí. Ahora, parecen consejos sencillos, ¿no? Algunos de ustedes pensarán, pues no me dio la clave del éxito de la comunicación, ¿no? No me dio los 3 pasos fundamentales para comunicarme, pero no existen. Existe una práctica constante de acercarme, de intentar, de enojarme y volverlo a intentar, de desesperarme y volver a intentar, ¿sí? Hay que dedicar tiempo a los adolescentes, más en estas épocas en donde el aislamiento pues está torturándolos de cierta forma porque no pueden salir, porque no pueden convivir con los amigos que son importantes en este periodo de su vida. Pero si van a estar ustedes ahí con ellos, deben de estar verdaderamente. O sea, si ustedes están preocupados por el trabajo y sienten que no pueden entablar ahorita un diálogo con su adolescente, mejor no vayan. Háganlo en un momento en que ustedes puedan verdaderamente estar con ellos. Vayan a comunicarse con sus hijos nada más cuando se trata de regañarlos porque hicieron algo malo. Es una función paterna, por supuesto, es una función paterna ir y reprender y poner límites, sí, pero no es la única función de los padres. No, los padres no aparecen cuando el hijo tiene problemas. Bueno, sí aparecen, pero no es la única forma. Los padres pueden acercarse de la nada a dialogar, a entender a sus hijos. Habrá momentos tensos, por supuesto. No me parece ni siquiera que sea una advertencia porque creo que los han vivido. Pero también habrá momentos dulces, ¿sí? Hay padres que apenas hablan con sus hijos, pero están terriblemente preocupados por lo que les pueda pasar. ¿Se fijan cómo es como contradictorio, no? Estoy tan preocupado por mi hijo, pero no me acerco a hablar con él, porque no puedo. Y en lugar de eso empiezo a hacer la de detective, ¿no? A esculcar en los cajones, a ver qué esconde por acá, revisar el celular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en lugar de rebuscar en el cajón de los calzoncillos, lo mejor es charlar con su hijo y construir una relación de confianza. Quizás el primer día o los primeros días, el hijo no les va a contar todas sus preocupaciones. Pero si ustedes son constantes, tampoco es que vayan a lograr que les cuente todo, pero poco a poco podrá confiar más en ustedes como una persona que los comprende y que no solamente está ahí para poner límites, que también es una función, insisto.
Pues hasta aquí sería mi participación. Muchísimas gracias. No sé si venga la ronda de preguntas o algún comentario que quiera hacer alguien. Agradezco la atención y una disculpa nuevamente por los imprevistos de la tecnología.